Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. En los Países Bajos, Geert Wilders, líder político contrario a la inmigración, acaba de anunciar una alianza para gobernar. ¿Se está volviendo normal que la ultraderecha llegue al poder en la Unión Europea? Colombia le ha pedido a España que le devuelva el tesoro Quimbaya, compuesto por 122 piezas de oro elaboradas por una cultura precolombina. ¿En qué consiste el fallo judicial que le ordena hacer ese reclamo? En España, 15 monjas de clausura protagonizan un cisma sin precedentes en la Iglesia Católica. Dicen que todos los papas después de Pío XII son unos herejes. Detrás de todo hay un negocio inmobiliario. Hoy los detalles. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Atenas. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 17 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La extrema derecha sigue avanzando políticamente en Europa. Su paso más reciente lo dio el miércoles en los Países Bajos, cuando Geert Wilders anunció que el Partido de la Libertad, en el que milita, llegó finalmente a un acuerdo con otras 3 agrupaciones para formar gobierno. Las agrupaciones son el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, de corte liberal, el Nuevo Contrato Social, cercano a la democracia cristiana, y el Movimiento Campesino Ciudadano. Entre todos, controlan 88 de los 150 escaños del Parlamento que fue elegido en noviembre. Al hacer el anuncio, Wilders hizo hincapié en puntos esenciales del acuerdo. Dijo de entrada que el nuevo gobierno eliminará los permisos por tiempo indefinido para quienes han pedido asilo y que en este sentido se va a implantar la política más estricta que haya existido en el país. We schaffen de asielvergunningen voor onbepaalde tijd af. Ik zei het al, het strengste asielbeleid ooit. Geert Wilders, que no se postulará para ser jefe del Ejecutivo, siempre ha mirado de reojo el fenómeno de la inmigración en ese país de 18 millones de habitantes. No pocas veces ha dicho que numerosos marroquíes han cometido delitos en los Países Bajos y que eso amerita una respuesta. Con el ascenso de esta coalición, aumentan en la Unión Europea los gobiernos vinculados a la ultraderecha. El poder en Italia lo tiene Giorgia Meloni y en Hungría, Viktor Orbán. Pero no solo eso. En Finlandia y la República Checa, los ultraderechistas participan ya del Ejecutivo. Hay más datos. En Francia, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, ha pasado a la segunda vuelta en las elecciones de 2017 y 2022, junto a Emmanuel Macron, y Alternativa para Alemania puntea las encuestas para los comicios de septiembre en 3 de los 16 estados de ese país. ¿Se ha normalizado la presencia de la extrema derecha en los gobiernos y en la política de la Unión Europea? Para saberlo, llamamos ayer a Steven Forti, especialista en el tema y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Absolutamente sí, el caso de los Países Bajos es solo uno más de una larga lista que ha empezado ya hace algunos años. El caso de Giorgia Meloni, entre otros, es paradigmático, gobernando una de las más importantes economías de la Unión Europea desde septiembre de 2022. La extrema derecha se ha desmarginalizado, como explicó el politólogo Casmude, es decir, se ha normalizado. Cada vez más millones de personas escogen la papeleta de partidos de la extrema derecha. Sus ideas entonces son o se han hecho más aceptables y la extrema derecha, se presenta de una forma aparentemente más moderada, aunque luego esto no es cierto si miramos a las políticas que defienden. Esto ha conllevado también, evidentemente, a un cambio de posiciones paulatino de las formaciones de la derecha democrática, de la derecha que podemos definir mainstream. Formaciones que han sido, no lo olvidemos, uno de los pilares de la construcción del proyecto
ámbito europeo en los últimos 50 años y por otro lado también tras 1945 unas formaciones que han gobernado la mayoría de países del viejo continente. Lo que estamos viendo no es solo que para una buena parte de las formaciones de la derecha democrática, liberal, las formaciones de extrema derecha son unos aliados aceptables con los cuales también se puede gobernar, sino al mismo tiempo que estas formaciones de la derecha democrática se han radicalizado, se han paulatinamente y progresivamente ultraderechizado, es decir, han comprado parte de la agenda de la extrema derecha, defienden propuestas políticas que son en buena medida similares o que pueden, digamos, llegar a acuerdos con las de la extrema derecha. Y esto evidentemente es una cuestión que debería preocupar a cualquier demócrata en Europa y también en el continente americano. Por último, recordar que dentro de poco, el próximo 9 de junio, se votará para las elecciones europeas. Se trata de unas elecciones cruciales y este tipo de alianzas podría llegar también a escala comunitaria. Es decir, podríamos tener la extrema derecha, representada sobre todo por los conservadores y reformistas europeos, formación liderada por Giorgia Meloni, en una posición de poder en alianza con populares y quizás liberales en Bruselas. Los reclamos que unos países hacen a otros para que les devuelvan su patrimonio cultural se siguen registrando últimamente. En noviembre, por ejemplo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, esperaba reunirse en Londres con su colega del Reino Unido, Rishi Sunak. Le iba a pedir que regrese los frisos del Partenón que en el siglo XIX el embajador inglés en Constantinopla, Thomas Bruce, Lord Elgin, envió a Londres. Están en el Museo Británico. Aquí, en Atenas, en el Museo de la Acrópolis, les tienen un espacio reservado, pero Sunak le canceló la cita. Colombia le acaba de hacer una solicitud semejante a España con respecto a más de un centenar de piezas de oro que se exhiben en el Museo de América de Madrid. Quizá el gobierno colombiano quiere aprovechar lo que en enero dijo el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun. Uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Lo que le ha pedido Colombia a España es que devuelva las deslumbrantes piezas de oro talladas por la cultura quimbaya, cuyos orígenes se han fijado alrededor del año 600 a.C. en el centro del actual territorio colombiano. Las piezas llegaron a España en 1893. ¿Cómo ocurrió todo esto? Porque en 1892 el presidente de Colombia, Carlos Holguín Mallarino, le regaló el llamado Tesoro Quimbaya a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena, con quien lo unía una estrecha amistad. Holguín lo hizo sin autorización del Congreso. La donación se llevó a cabo en agradecimiento por el apoyo de España a la solución de un conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela. Ahora, el gobierno colombiano pide de vuelta la colección quimbaya. Así lo ordena una sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia fue expedida hace 5 años, en 2017. ¿Qué dice exactamente y en qué argumentos se basa? Contactamos ayer en Bogotá al ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa. La Corte Constitucional en 2007 le puso fin a una polémica de más de 10 años, en donde se estaba exigiendo que se devolviera o que se exigiera al gobierno español la devolución de la colección quimbaya, conformada por 122 piezas. La Corte consideró que, de acuerdo a la legislación colombiana vigente de entonces, se violó la Constitución de 1886 y, de acuerdo a la Constitución colombiana vigente hoy, la de 1991, es legítimo que el patrimonio cultural colombiano es imprescriptible e inalienable. Eso lo que quiere decir es que no se puede regalar, no se puede vender, no se puede comercializar. Y en todo caso, la Corte además señala en su sentencia que evidentemente si hubiera sido el caso de la colección quimbaya materia de una donación o de un regalo legítimo, tendría que haber surtido
un tratado entre los dos países, cosa que no ocurrió. Para la gente de a pie que nos escucha, simplemente esta es la historia de un regalo que dio alguien que no debía darlo, que no tenía el derecho de darlo, y un Estado, un reino en este momento que lo recibió. No podemos juzgar la recepción, sin embargo hay una carta del embajador español de entonces que dice que guardará el máximo sigilo de este regalo, lo cual le hace a uno suponer que había evidentemente un sigilo que no se compadece con lo que estaba siendo entregado en 1892 por parte del presidente Holguín a la corona española. En ese sentido, la reclamación colombiana es legítima, sigue el ordenamiento constitucional colombiano y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tiene la obligación, junto a la Cancillería, de cumplir lo que se dicta allí. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La pequeña comunidad de las Clarisas de Belorado, un pueblo de 1.800 habitantes en la provincia de Burgos, en Castilla y León, en el norte de España, protagoniza desde esta semana quizá el primer cisma de monjas de clausura en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Todo comenzó el lunes cuando las 15 monjas, encabezadas por la abadesa Isabel de Trinidad, expidieron un comunicado según el cual el último papa al que reconocen es Pío XII, pues los siguientes, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han sido herejes. En el comunicado, de 70 páginas, las monjas declaran además su obediencia a Pablo de Rojas Sánchez Franco, un sacerdote excomulgado en 2019 que hoy se declara obispo, duque imperial, 5 veces grande de España y príncipe elector del Sacro Imperio Romano-Germánico. De Rojas, de 42 años, vive en Bilbao con una doncella y un mayordomo uniformados. Franquista y antivacunas, dirige lo que considera es la auténtica Iglesia de Cristo, la Pía Unión Sancto Pauli Apostoli. Uno de sus sacerdotes, José C. Aceros, habló de este modo el martes. Bueno, pues las monjas están muy tranquilas, muy contentas y felices, desbordadas de trabajo porque no paran de entrarles por redes sociales y por la página web pedidos online de bombones que van a seguir haciendo, por supuesto que sí, van a seguir manteniendo su vida y demás. Y ellas, pues bueno, son monjas de clausura, simple y llanamente quieren seguir viviendo su vida sin verse afectadas por el paso que han tenido que dar, nada más. Pero ellas están muy felices. De hecho, si no se quisieran quedar, se marcharían. Ha habido una hermana que se ha marchado, una hermana mayor, que no quería quedarse aquí, pues esta tarde ha salido en furgoneta, camino de Castil de Lences, para que vaya a cualquier otro convento. Aquí no se retiene a nadie contra su voluntad. Pero el señor obispo, don Pablo de Rojas, al fin y al cabo, él simplemente se ha limitado a aceptarlas como súbditas, o sea, pues sí, bajo su jurisdicción, nada más. La pregunta es, ¿qué puede haber generado semejante embrollo, objeto de investigación por la Conferencia Episcopal de España y que copa miles de titulares de prensa? La respuesta es un asunto inmobiliario, relacionado con un monasterio vacío en Orduña, en el País Vasco. Las Clarisas de Belorado querían comprar ese monasterio, para lo cual pusieron en venta otro que poseen también en Vizcaya, concretamente en Derio. Pero la iglesia no le dio luz verde a la operación, a pesar de que ellas le pidieron ayuda a un tercero que abonó 1 millón de euros. ¿Qué puede haber detrás de esta historia de las Clarisas o Hermanas Pobres de Santa Clara, una orden creada por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís en el año 1212? Hablamos ayer en Madrid con Inés Pérez Chavarri, periodista de El Confidencial. Pues se ha especulado mucho, primero con los intereses económicos que podría tener Pablo de Rojas Sánchez Franco. Parece que él podría ser la persona que había prometido ayuda a las monjas pues, para sufragar la compra del monasterio. Lo que parece indudable es que las clarisas tenían problemas económicos y que no habían podido hacer frente a una serie de facturas, de pagos, y ante esta situación de estrechez económica,
pues el falso obispo se habría aprovechado pues, para empujarlas a actuar como lo hicieron. Esta es al menos la idea que las autoridades eclesiásticas aquí en España han trasladado a la opinión pública. Han asegurado, por ejemplo, que detrás de Sánchez Franco hay importantes grupos económicos. Y esta idea además concuerda con el hecho de que las clarisas, cuando trasladan a sus superiores que quieren vender el convento, deslizan que estarían dispuestas a hacerlo por un precio muy inferior al de mercado. Luego también hay otros dos elementos que podrían haber influido en cómo se han desarrollado todos los acontecimientos. El primero es que la abadesa había cumplido mandato, es decir, ya había agotado todos los años que la ley, que la Iglesia le permite ser abadesa. Ella lo sabía porque de hecho se había cerrado una reunión con el arzobispado para abordar esta cuestión, para abordar su relevo. Entonces, bueno, es un hecho que a lo mejor de alguna forma, sin ser determinante, podría haber influido. Y el segundo es que el obispo que en su día excomulgó a Sánchez Franco es el mismo obispo al que ahora las monjas acusan de haber bloqueado la operación económica, la operación inmobiliaria. ¿Podría ser una venganza de Sánchez Franco contra este obispo que en 2019 le excomulgó? Bueno, quizás esto sería aventurarse mucho. Es una idea que la Iglesia aquí no ha querido tratar ni trasladar, pero también a lo mejor puede ser un elemento que de una u otra forma ha influido en el desarrollo de los acontecimientos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El estado del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que recibió 5 tiros el miércoles, seguía siendo crítico ayer, aunque estable, tras haber sido operado en un hospital en la ciudad de Banská Bystrica. El agresor fue Juraj Cintula, de 71 años. Está detenido y ha sido acusado de tentativa de homicidio. Hace 8 años formó parte de una plataforma contra la violencia y ha tenido nexos con agrupaciones nacionalistas y prorrusas. El presidente argentino Javier Milei viajó anoche a Madrid para participar en actos de la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en 3 semanas, organizados por el partido ultraderechista Vox. Milei se verá con el líder de esa formación, Santiago Abascal, y también con diferentes empresarios. No ha previsto contactos con representantes del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Más señalamientos de acoso sexual hubo ayer contra David Copperfield, famoso mago e ilusionista estadounidense. Varias mujeres le dijeron al diario The Guardian que él las drogó en 1991 cuando participaron en Look of the Year, un concurso de modelos jóvenes en Nueva York organizado por Donald Trump, donde Copperfield era jurado. En el evento compitieron, entre otras, Elena Christensen y Cindy Crawford. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.